Todos atravesamos momentos donde el mundo parece desmoronarse bajo nuestros pies. Instantes donde las adversidades, las dificultades y hasta las opiniones ajenas amenazan con desarraigar nuestra serenidad interior. Seguramente has experimentado esas jornadas donde la incertidumbre invade tus pensamientos, las noticias carecen de esperanza y los desafíos parecen reproducirse sin control. No obstante, en el centro de esa tormenta, las Escrituras nos ofrecen una garantía sólida, una verdad inmutable capaz de sostenernos sin importar las circunstancias. Esta verdad establece que quien deposita su confianza en el Señor se asemejará al monte Sión, firme, estable y eterno. Esta fortaleza espiritual es precisamente lo que deseo transmitirte en este momento. Reflexiona sobre el significado profundo de esta afirmación. Una montaña no colapsa ante una brisa ligera, ni se desploma por una tempestad pasajera, tampoco se desintegra por los comentarios destructivos de quienes nos circundan. Una montaña permanece inquebrantable, resistiendo el transcurso de décadas, las transformaciones estacionales y cualquier adversidad. De igual manera puede ser tu existencia, cimentada en el Todopoderoso, equilibrada, tranquila y resistente, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Lo extraordinario de esta promesa es que no se reserva para unos pocos escogidos, sino que está disponible para todo aquel que escoge depositar su fe en el Señor. Te invito a valorar positivamente este contenido, compartir tus reflexiones y difundirlo entre otros. Este simple gesto no solamente ayuda a que la plataforma lo recomiende a más personas, sino que se transforma en un canal de bendición para aquellos que carecen de otros espacios donde escuchar y reflexionar sobre las enseñanzas divinas. Tu apoyo podría ser la llave que abra el corazón de alguien más a la esperanza. Como manifestación de fe y confianza, te animo a declarar: confío en Dios. Estas palabras, aunque breves y simples, poseen un poder extraordinario, pues cada una fortalece tu espíritu y puede inspirar a otros a encontrar su camino. Cuando las Escrituras proclaman que quien confía en Dios será semejante al monte Sión, inamovible y permanente, nos están revelando algo mucho más profundo de lo que normalmente comprendemos. El monte Sión trasciende su ubicación geográfica en Jerusalén, simboliza espiritualmente la estabilidad, protección y permanencia eterna. En tiempos antiguos, Sión representaba la morada divina, el lugar de su presencia, el sitio donde el pueblo hallaba refugio y orientación. Por tanto, cuando el salmista plasma esta verdad, no habla de una confianza superficial, sino de una fe sólida y profunda que te transforma en alguien inquebrantable frente a las adversidades. ¿Qué implica en nuestra vida diaria confiar en Dios de esta manera? Significa que aunque tu entorno se tambalee, aunque tu economía sufra, aunque tus emociones fluctúen como mareas, existe dentro de ti una convicción inquebrantable. Esta convicción afirma que Dios permanece fiel, inmutable y que su palabra perdura eternamente. Confiar en Dios significa anclar tu corazón a una verdad independiente de circunstancias o personas, basada únicamente en el carácter eterno de aquel que prometió acompañarte hasta el final de los tiempos. Considera esto: una montaña no se forma instantáneamente. Es resultado de siglos de formación, presión, tiempo y solidificación. Similarmente, tu confianza en Dios no se desarrolla en un día ni en un momento de oración aislado. Se va forjando cada vez que eliges creer en medio de la duda, cuando decides mantener la esperanza mientras otros se rinden, cuando proclamas su fidelidad sin ver aún el cumplimiento de sus promesas. Confiar en Dios es una práctica cotidiana, un hábito del corazón que con el tiempo te convierte en alguien fuerte, estable y difícil de derribar. El adversario frecuentemente no necesita destruirte con un golpe devastador. Le basta con sacudir tu confianza para hacerte sentir perdido. Por eso este pasaje es tan poderoso, nos recuerda que nuestra fe no descansa sobre arena movediza, sino sobre roca inquebrantable. Jesús mismo lo expresó en el Evangelio: aquel que escucha mis palabras y las practica se asemeja a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Llegaron las lluvias, corrieron los torrentes, soplaron los vientos, pero la casa no se desplomó porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo. Esa roca es la confianza en Dios. Confiar en Dios no garantiza ausencia de tormentas, no significa que no experimentarás temor o que no tendrás noches de interrogantes sobre el mañana. Significa que a pesar de todo eso, eliges mantenerte firme, eliges creer, eliges alzar tu mirada y recordar que tu vida reposa en manos del Todopoderoso. En esa decisión, tu fe se convierte en ese monte Sión inmutable. Reflexiona sobre algo personal: ¿cuántas veces sentiste que el suelo se movía bajo tus pies? Quizás cuando recibiste noticias devastadoras, cuando alguien de confianza te defraudó,
cuando perdiste algo muy valioso o cuando la vida mostró su rostro más crudo. En esos instantes todo parece sacudirnos, pero ahí se evidencia la diferencia entre confiar en uno mismo y confiar en Dios. Cuando confías en tus fuerzas, te quiebras. Cuando confías en tu dinero, puede agotarse. Cuando confías en las personas, pueden decepcionarte. Pero cuando confías en Dios, tienes la certeza de que Él nunca cambia, nunca falla, nunca te abandona. Eso es lo que te vuelve inamovible. El monte Sión fue testigo de guerras, invasiones y del ascenso y caída de reyes, pero allí permanecía firme. Así también puedes ser tú, alguien que, a pesar de las batallas de la vida, perdura. Esa permanencia no proviene de ti, sino de aquel en quien has depositado tu confianza. Cuando tu confianza está en Dios, puedes descansar en la certeza de que nada de lo que ocurra moverá el fundamento sobre el cual estás parado. Por eso, confiar en Dios no es un acto pasivo. Es una decisión activa que se toma diariamente. Cada vez que despiertas y oras, cada vez que abres la Biblia para nutrirte de su palabra, cada vez que rechazas el miedo y eliges la fe, estás fortaleciendo tu confianza. Cada decisión de confiar, por pequeña que parezca, te va moldeando como esa montaña que no se mueve, sino que permanece. La clave está aquí: el monte Sión permanece eternamente porque su base es sólida, porque no depende de lo temporal ni de lo humano, sino de lo eterno. De la misma forma, tu vida puede perdurar si la cimentas en Dios. Cuando tu confianza está en Él, no importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa lo que intente derribarte, tu corazón permanecerá firme. Una de las mayores batallas que enfrentamos como seres humanos es el temor a lo desconocido, la inquietud por lo que pueda suceder mañana, la incertidumbre sobre nuestra salud, familia, trabajo o futuro. Este peso puede resultar abrumador. Precisamente aquí es donde la confianza en Dios se convierte en un refugio inquebrantable, pues no solo te fortalece como una montaña, sino que también te otorga una paz que el mundo no puede ofrecer y una seguridad independiente de lo visible, basada en lo que crees. El miedo a lo incierto surge cuando nuestra mente intenta controlar todo lo que está fuera de nuestro alcance. Deseamos tener todas las respuestas, asegurar que nada malo sucederá, dominar el mañana. Pero la realidad es que no podemos hacerlo. Por eso las Escrituras enseñan que basta a cada día su propio afán. Dios no nos invita a vivir preocupados por el mañana, sino a confiar en que Él ya está en el mañana, cuidando cada detalle. Cuando confías en Dios, su paz llena tu corazón, aunque no tengas todas las respuestas, tienes la certeza de que no estás solo. Esto transforma completamente tu manera de enfrentar la vida. Imagina a un niño pequeño que camina tomado de la mano de su padre. Ese niño no se preocupa por el sendero, no se angustia pensando en peligros, no analiza cómo llegarán al destino. Simplemente confía en que su padre conoce el camino y que estará seguro a su lado. Esa misma confianza es la que Dios espera de nosotros. Cuando caminas de la mano de tu Padre Celestial, puedes soltar la ansiedad, liberar la preocupación y descansar en su cuidado. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Esta paz no significa ausencia de dificultades, sino que aún en medio de ellas, tu corazón permanece en calma porque sabes que tu seguridad no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ha prometido. El apóstol Pablo escribió: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas no son palabras vacías, son una declaración de victoria. El enemigo puede intentar sembrar dudas, las circunstancias pueden gritar lo contrario, pero tu confianza en Dios es más fuerte que cualquier argumento del miedo. Cuando eliges confiar, la paz de Dios comienza a gobernar tus pensamientos y emociones. Muchas veces en la vida sentimos que estamos en medio de una tormenta. Los vientos soplan, las olas golpean y parece que la embarcación va a hundirse. Esta fue exactamente la experiencia de los discípulos cuando estaban en el mar de Galilea y se levantó una gran tempestad. Estaban aterrados, pensaban que iban a morir y, mientras tanto, Jesús dormía en la barca. Para ellos era incomprensible que en medio de tanto peligro Jesús pudiera estar tranquilo. Pero cuando lo despertaron, Él reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Luego les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este relato nos enseña algo poderoso: la fe y la confianza en Dios son la clave para tener paz en medio de la tormenta. Los discípulos vieron la tempestad, pero no comprendieron quién estaba con ellos. Frecuentemente nos sucede lo mismo: miramos los problemas, nos enfocamos en las olas que golpean nuestra vida,
pero olvidamos que Jesús está en nuestra embarcación. Cuando lo recordamos, cuando decidimos confiar, entonces podemos descansar, aunque afuera todo parezca descontrolado. Esa es la verdadera paz, la que viene de saber que no estamos solos. La seguridad que da confiar en Dios es tan grande que cambia incluso nuestra perspectiva sobre el futuro. Ya no vivimos con temor, sino con esperanza. Ya no vemos el mañana como una amenaza, sino como una oportunidad para experimentar la fidelidad divina. Esta seguridad no nace de tener todas las respuestas, sino de creer que el Señor tiene el control de cada detalle. Cuando vives con esa convicción, nada puede robarte la calma. Puedes perder un empleo y aún así descansar porque confías en que Dios abrirá nuevas puertas. Puedes enfrentar una enfermedad y aún así tener paz, porque sabes que tu vida está en manos del Sanador. Puedes caminar en medio de la oscuridad y aún así sentirte seguro porque la luz de Dios guía tu sendero. La incertidumbre no desaparecerá de la vida, pero sí puede desaparecer de tu corazón el miedo que ella provoca. Esto ocurre cuando pones tu confianza en Dios. Él no promete que no habrá tormentas, pero sí promete que estará contigo en cada una de ellas. Cuando lo crees, tu alma descansa, tu mente se aquieta y tu corazón late con la seguridad de que nada podrá moverte. Esa es la bendición de confiar en el Señor, paz en la tormenta, calma en la incertidumbre y seguridad en medio del caos. Por eso, cada día que despiertes, decide entregar tu carga a Dios. Cuando la ansiedad toque tu puerta, responde con fe. Cuando la duda intente llenarte de temor, recuerda que estás en las manos del Todopoderoso. Y cuando la incertidumbre intente robar tu paz, declara con tu boca y con tu vida, confío en Dios. Esta declaración, más que palabras, se convierte en un escudo que protege tu corazón y fortalece tu espíritu. Confiar en Dios no se limita únicamente a sentir paz en medio de las tormentas, también significa caminar con claridad en medio de la confusión. Una de las mayores angustias del ser humano es no saber hacia dónde dirigirse, sentir que está dando vueltas en círculos, como si cada paso fuese incierto. ¿Alguna vez te has sentido así? Sin saber qué decisión tomar, qué camino elegir, o si realmente lo que estás haciendo tiene sentido. Esa sensación de estar perdido, de carecer de rumbo, desgasta el corazón y debilita el espíritu. Pero aquí está lo poderoso: cuando confías en Dios, Él no solo te otorga calma, también se convierte en tu guía y te revela el propósito de tu existencia. Las Escrituras nos recuerdan constantemente que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos y queridos, y comienza precisamente con esa declaración: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hace un pastor? Dirige a sus ovejas, las conduce a pastos verdes, las protege de los peligros, les muestra el sendero correcto. Eso mismo hace Dios contigo cuando decides confiar en Él. Lo maravilloso es que, a diferencia de nosotros, Él contempla el panorama completo. Mientras tú solo alcanzas a ver el presente y tal vez intuir el futuro cercano, Dios conoce el final desde el principio. Por eso, confiar en Él es entregar tu mapa incompleto y recibir la dirección del único que sabe hacia dónde conduce tu vida. Reflexionemos sobre lo que significa vivir sin propósito. Muchas personas hoy poseen éxito económico, logros académicos o reconocimiento social, pero en el fondo experimentan un vacío. Corren, trabajan, se esfuerzan, pero no saben para qué. Esta falta de propósito es como una embarcación sin timón, puede moverse, incluso rápido, pero carece de dirección. Cuando confías en Dios, ese vacío se llena porque comprendes que tu vida no es un accidente ni un conjunto de casualidades. Tu existencia tiene sentido, un llamado, un plan diseñado por aquel que te creó. Este plan se va revelando paso a paso en la medida en que aprendes a descansar en él. Aquí hay algo fundamental: confiar en Dios no significa tener todas las respuestas de inmediato. Significa caminar cada día con la certeza de que Él te llevará al lugar correcto. Proverbios 3, 5-6 establece: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Observa las palabras: no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra forma de razonar, por muy lógica que parezca, es limitada. Dios nos invita a reconocerlo en cada decisión, en cada paso. Cuando lo hacemos, Él endereza nuestro camino. Esa es su promesa. La dirección divina no siempre será la más rápida ni la que más nos agrade, pero siempre será la mejor.
A veces quisiéramos que todo sucediera inmediatamente, que se resolviera a nuestra manera, pero la confianza nos enseña a esperar porque sabemos que sus tiempos son perfectos. Recuerda lo que escribió el profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que aunque no entiendas el porqué de cada paso, puedes confiar en que Dios sabe exactamente hacia dónde te conduce. Muchas veces las circunstancias que parecen retrasos o desvíos en tu vida en realidad forman parte del plan divino para llevarte al lugar correcto. Tal vez perdiste un empleo y pensaste que era el final, pero más adelante comprendiste que esa pérdida fue el inicio de una oportunidad mejor. Quizás una puerta se cerró y te frustraste, pero luego entendiste que esa puerta cerrada evitó que entraras a un camino que te habría causado daño. Confiar en Dios significa creer que incluso en lo que no comprendes, Él sigue obrando. Cuando vives con esa confianza, tu corazón encuentra descanso porque sabes que nada ocurre por casualidad. La confianza también te otorga propósito porque te libera de vivir para las expectativas de los demás. Cuando no confías en Dios, buscas constantemente la aprobación de la gente y eso te esclaviza. Vives tratando de complacer, de encajar, de no defraudar. Pero cuando tu confianza está en el Señor, entiendes que tu vida no depende de agradar a todos, sino de caminar en obediencia al propósito que Él ha puesto en ti. Esa certeza te da libertad porque ya no te mueves por miedo al que dirán, sino por la seguridad de que estás siguiendo la voz de tu pastor. Vivir con dirección y propósito no significa que nunca te equivocarás o que nunca tendrás dudas. Significa que incluso cuando tropieces, confías en que Dios enderezará tus pasos. Significa que aunque no veas el mapa completo, sabes que Él ya trazó el camino. Y significa que al final del día tu vida tendrá un impacto mucho más grande que tus propios sueños, porque estará alineada con el plan eterno de Dios. Por eso, cada vez que sientas que estás perdido, recuerda esta verdad: confiar en Dios no solo te sostiene, también te guía. Cuando Él guía tu vida, no importa lo que otros digan, no importa lo incierto que parezca el futuro. Puedes caminar con la seguridad de que estás exactamente en el lugar donde debes estar. Todos enfrentamos adversidades. Nadie está exento. Puede ser una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido, un problema económico, un conflicto familiar o un momento de soledad que parece interminable. Las dificultades forman parte de la vida y muchas veces llegan sin aviso previo. Pero aquí está la diferencia: mientras algunos se quiebran ante la presión, otros logran mantenerse firmes. ¿Cuál es el secreto? No son las fuerzas humanas, no es la autosuficiencia, es la confianza depositada en Dios. Porque confiar en Él no significa que no habrá pruebas, significa que en medio de ellas recibirás la fortaleza necesaria para resistir y seguir adelante. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios que llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hablaba de cómo la vida puede quebrarnos, de cómo somos frágiles como vasijas de barro, pero al mismo tiempo guardamos un tesoro invaluable, la presencia de Dios en nosotros. Y añadía: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la descripción de una vida que ha aprendido a confiar en Dios. Sí, las pruebas golpean, pero no destruyen porque hay una fuerza mayor sosteniéndonos desde dentro. Reflexiona sobre tu propia vida. Tal vez has atravesado momentos donde dijiste: no puedo más. Quizás tu corazón gritó en silencio que estabas cansado de luchar, que las fuerzas se agotaban, que no había manera de continuar. Y sin embargo, aquí estás, sigues de pie, sigues respirando, sigues escuchando este mensaje. Eso no es casualidad, eso es evidencia de que incluso cuando creíste que no podrías resistir, Dios te sostuvo con su mano. Esa es la fortaleza que viene de confiar en Él, una fuerza que no se explica con la lógica, pero que se experimenta con fe. El Salmo 46 nos recuerda algo poderoso: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Observa la intensidad de esa declaración: aunque lo más firme y estable, los montes, se sacudiera, aún así no temeremos, porque nuestra fortaleza no proviene de lo externo, sino del Dios eterno. Esa es la confianza que convierte a una persona común en alguien extraordinario en medio de las pruebas.
La adversidad tiene la capacidad de revelar dónde está puesta nuestra confianza. Cuando todo está bien, es fácil decir que creemos en Dios, pero cuando vienen los días oscuros, ahí se demuestra si realmente nuestra fe está en Él o en nuestras propias fuerzas. El creyente que confía en Dios puede resistir porque su base no es frágil, sino eterna. Eso no significa que no llorará, que no se entristecerá o que no sentirá dolor. Significa que aún con lágrimas en los ojos seguirá diciendo, confío en Dios. Piénsalo como un árbol en medio de una tormenta. El viento lo sacude, la lluvia lo golpea, las ramas se doblan, pero el árbol permanece de pie porque sus raíces son profundas. Así es la vida de quien confía en el Señor. Las adversidades pueden venir una tras otra, pero no logran derribarte porque tus raíces están firmes en Dios. Mientras más profundas son tus raíces en Él, más fuerte te vuelves frente a la tempestad. Esa fortaleza no es arrogancia ni orgullo, es humildad que reconoce que sin Dios no podríamos, pero con Él podemos resistir cualquier cosa. Además, la confianza en Dios transforma la manera en que vemos las pruebas. Sin fe las vemos como obstáculos que nos destruyen. Con fe entendemos que son procesos que nos forman. El apóstol Pedro dijo que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro, aunque sea probada con fuego, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Eso significa que las adversidades no son el final, son el fuego que purifica, que fortalece, que moldea nuestro carácter. Cuando confías en Dios, puedes atravesar esas pruebas con la certeza de que saldrás más fuerte de lo que entraste. Quiero hablarte con sinceridad, habrá días en que sentirás que no tienes fuerzas para levantarte, y ahí es cuando necesitas recordar esta verdad: tu fortaleza no depende de ti, sino de aquel que nunca se cansa, que nunca se fatiga, que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40 lo expresa con claridad: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa. Cuando confías en Dios, no importa cuán agotado te sientas, Él renueva tus fuerzas. Por eso, cada vez que enfrentes la adversidad, no te preguntes solo por qué está pasando, sino pregúntate en quién estoy confiando. Si tu confianza está en lo temporal, te sentirás derrotado. Pero si tu confianza está en el Señor, encontrarás una fortaleza que ni siquiera sabías que tenías. Esa fortaleza te sostendrá no solo para resistir, sino para avanzar, para levantarte y para seguir caminando hacia el propósito que Dios tiene contigo. Recuerda esto: la adversidad no tiene la última palabra. Dios la usa para mostrar su poder en tu vida y para enseñarte que aunque tú seas frágil, en Él eres fuerte. La confianza en Dios es la llave que te permite enfrentar la tormenta sin quebrarte, atravesar el fuego sin quemarte y caminar en medio de la oscuridad sin perder la esperanza. Porque cuando confías en Él, tu vida se convierte en ese monte Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando decidimos confiar en Dios verdaderamente, no solo encontramos paz, dirección y fortaleza, sino que comenzamos a presenciar cómo su mano abre puertas que nosotros jamás hubiéramos podido abrir por nuestras propias fuerzas. La confianza en el Señor nos conecta con lo sobrenatural, porque dejamos de depender únicamente de nuestra capacidad humana y comenzamos a caminar bajo el favor divino. Esto lo cambia todo. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón claro: aquellos que confiaron en Dios experimentaron milagros, provisión y oportunidades que parecían inalcanzables. No fue por sus méritos, no fue por su inteligencia, no fue por sus recursos, sino porque creyeron. Consideremos a Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones cuando ya era anciano y su esposa era estéril. Humanamente era imposible. Pero Abraham decidió confiar en la promesa y esa confianza le abrió la puerta a un futuro que cambió la historia. Su fe lo convirtió en el padre de la fe y hasta el día de hoy seguimos viendo los frutos de esa confianza. Lo mismo sucedió con José, hijo de Jacob. Fue vendido por sus propios hermanos, terminó como esclavo en Egipto y luego injustamente en la cárcel. Cualquiera hubiera pensado que su historia estaba acabada, que no había esperanza para él. Pero José no dejó de confiar en Dios y en el momento oportuno el Señor abrió una puerta que nadie podía imaginar, lo levantó de la prisión al palacio, lo puso como gobernador de Egipto y lo usó para salvar a naciones enteras del hambre. Esa es la clase de puertas que Dios abre cuando confías en Él, puertas que nadie puede cerrar, oportunidades que no dependen de conexiones humanas, sino del favor del cielo.
Tal vez en tu vida también hay sueños que parecen imposibles, situaciones que parecen no tener salida, promesas que aún no has visto cumplidas. Puede que incluso haya voces a tu alrededor que digan, no se puede, ya es tarde. No tienes los recursos, no tienes la preparación. Pero recuerda, confiar en Dios significa creer que para Él no hay imposibles. Significa descansar en que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y aunque tú no veas el camino, Él tiene la llave para abrir oportunidades que cambiarán tu vida. A veces pensamos que la confianza en Dios es solo un asunto espiritual, pero la realidad es que afecta cada área de nuestra vida. Cuando confías, se abren puertas en lo familiar porque tu hogar comienza a experimentar paz y restauración. Se abren puertas en lo económico porque aprendes a depender de la provisión divina y Él multiplica lo poco que tienes. Se abren puertas en lo personal porque comienzas a caminar con seguridad y propósito, y eso atrae nuevas oportunidades. Lo más impactante es que muchas veces esas puertas se abren en los momentos menos esperados. Pedro pasó toda la noche pescando sin atrapar nada. Estaba cansado, frustrado y probablemente decepcionado. Pero cuando Jesús le pidió que volviera a echar las redes, Pedro obedeció confiando en su palabra y lo que ocurrió fue un milagro, las redes se llenaron tanto de peces que casi se rompían. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que una simple decisión de confiar en la palabra de Dios puede abrir puertas a una abundancia que jamás imaginaste. Cuando confías en Dios, no importa cuántas veces hayas fracasado, ni cuántas puertas se te hayan cerrado, ni cuántas oportunidades creas que perdiste. El Señor tiene el poder de abrir nuevas puertas que superan todo lo que dejaste atrás. Él no está limitado por tu pasado, ni por tu edad, ni por tus recursos. Su poder no depende de las probabilidades, depende de tu confianza en Él. Detente a reflexionar, ¿qué puerta necesitas que Dios abra en tu vida? Puede ser una puerta de restauración en tu familia, una oportunidad de trabajo, una nueva etapa de crecimiento espiritual o incluso la sanidad de tu corazón. Sea cual sea, la clave es la misma, confía. Porque cuando pones tu fe en Dios, Él se encarga de mover lo que tú no puedes mover, de abrir lo que tú no puedes abrir y de darte lo que tú no podrías alcanzar por tu cuenta. El libro de Apocalipsis dice que Jesús es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso significa que tu confianza debe estar puesta únicamente en Él, porque las personas pueden prometerte puertas, pero solo Dios garantiza oportunidades que permanecen. Lo más hermoso es que esas oportunidades no solo son para tu beneficio, sino también para bendecir a otros a través de tu vida. Tal como sucedió con José, lo que Dios hace en ti se convierte en una bendición para los que te rodean. Quédate con esta verdad grabada en tu corazón: cuando confías en Dios, los imposibles se vuelven posibles, los caminos se abren y tu vida comienza a caminar bajo el favor sobrenatural del Señor. No importa cuán cerrada parezca una puerta, no importa cuántas veces hayas escuchado un no. Cuando Dios decide abrir, todo cambia. Tu parte es confiar, su parte es obrar. Y cuando esas dos cosas se encuentran, ocurren milagros. Vivimos en un tiempo en que las personas cargan con una batalla silenciosa en su interior. Muchos se levantan cada día con ansiedad, con pensamientos que no los dejan en paz, con miedos que los paralizan o con dudas que los consumen gradualmente. El mundo ofrece soluciones rápidas, libros de autoayuda, técnicas pasajeras, distracciones, pero al final nada de eso resuelve la raíz del problema. La verdadera estabilidad emocional y mental no viene de evadir los problemas ni de ignorar las preocupaciones, sino de depositar la confianza en Dios. Cuando confías en el Señor, tu mente y tu corazón encuentran un descanso real, porque ya no estás cargando solo con el peso de la vida. Las Escrituras dicen en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa bien lo que promete: paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no se trata de una paz que se explica con lógica humana, sino de una paz que llega cuando decides confiar y entregar tus cargas al Señor. Reflexionemos sobre lo que suele ocurrir cuando no confiamos: la mente se convierte en un campo de batalla. Los pensamientos de miedo se repiten una y otra vez. Las preocupaciones se multiplican. Los escenarios más negativos ocupan nuestra imaginación y al final terminamos agotados sin haber vivido ni un solo minuto de calma. La falta de confianza en Dios produce inestabilidad porque intentamos controlar lo incontrolable.
Pero cuando aprendemos a descansar en Él, esa batalla interior empieza a calmarse. Ya no es necesario tener todas las respuestas porque sabemos que Dios sí las tiene. Ya no es necesario controlar cada detalle porque sabemos que Él tiene el control. Tal vez tú también has experimentado noches sin dormir, preocupaciones que no te dejan concentrar, pensamientos que parecen no detenerse. Y quizá has intentado soluciones humanas que funcionan por un momento, pero al poco tiempo el vacío vuelve. Es aquí donde la confianza en Dios marca la diferencia. Cuando pones tu fe en Él, la ansiedad comienza a perder poder, porque cada vez que tu mente se llena de miedo, recuerdas que tu vida está en las manos del Creador del universo y entonces tu corazón encuentra un equilibrio que el mundo no puede darte. La estabilidad emocional que viene de confiar en Dios no significa que nunca sentirás tristeza, miedo o inseguridad. Significa que esos sentimientos ya no gobiernan tu vida. Puedes sentir miedo, pero no quedarte paralizado, porque recuerdas que Dios está contigo. Puedes sentir tristeza, pero no hundirte en la desesperación, porque sabes que Él tiene consuelo para tu corazón. Puedes tener preguntas, pero no vivir en confusión, porque confías en que el Señor tiene el plan perfecto. Esa es la diferencia, las emociones ya no te dominan porque la confianza en Dios se convierte en el ancla que mantiene tu alma firme. El profeta Isaías dijo en el capítulo 26, versículo 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Es una promesa poderosa, completa paz. No una paz a medias, no una calma temporal, sino una paz total y duradera. ¿Cuál es la condición? Que nuestros pensamientos permanezcan en Dios. Eso es lo que hace la confianza, redirige tu mente. En lugar de enfocarte en el problema, la enfocas en la grandeza de Dios. En lugar de meditar en el miedo, meditas en sus promesas. Y cuando tu mente se llena de su verdad, tu corazón se llena de paz. La confianza en Dios también protege tu mente de los ataques del enemigo. Muchas veces Él no necesita tocar tus circunstancias, le basta con sembrar pensamientos de duda, de miedo, de fracaso. Si logra que creas esas mentiras, tu vida se derrumba aunque nada externo haya cambiado. Pero cuando tu confianza está firme en Dios, esos pensamientos ya no tienen poder, porque sabes en quién has creído. La confianza se convierte en un escudo contra la ansiedad y la confusión. Imagina que tienes una deuda grande y no sabes cómo pagarla. La mente natural empieza a llenarse de pensamientos, no vas a poder, vas a fracasar, vas a perderlo todo. Pero si en ese momento decides confiar en Dios, tu enfoque cambia. No niegas la realidad de la deuda, pero recuerdas que el Señor es tu proveedor. Entonces oras, descansas en su promesa de que suplirá todas tus necesidades y, en lugar de vivir angustiado, mantienes la calma mientras trabajas y esperas. Esa calma te permite pensar con claridad, buscar soluciones y ver oportunidades que en la ansiedad hubieras pasado por alto. Eso es estabilidad, no vivir negando los problemas, sino enfrentarlos con la seguridad de que Dios está contigo. La confianza también trae equilibrio en nuestras relaciones. Muchas veces los conflictos con otras personas nacen de inseguridades, de miedos o de cargas emocionales que llevamos dentro. Cuando confías en Dios, dejas de depender de la aprobación constante de los demás, porque sabes que tu identidad está en Él. Eso te permite ser más paciente, más amoroso y más estable en tus relaciones. Y no solo eso, sino que también puedes convertirte en un instrumento de paz para otros, porque tu confianza se convierte en un testimonio vivo de lo que significa descansar en Dios. Graba esta verdad en tu corazón, la confianza en Dios no solo cambia lo externo, cambia lo interno. Cuando tu mente y tu corazón están anclados en Él, las tormentas pueden rugir afuera, pero por dentro hay calma. Esa calma no tiene precio. Es lo que te permitirá seguir adelante cuando otros se derrumban, mantener la fe cuando otros se rinden y sostener tu esperanza cuando todo parezca perdido. Por eso, cada vez que sientas que la ansiedad te invade, haz esta declaración: confío en Dios. Puede que tus circunstancias no cambien de inmediato, pero tu corazón empezará a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es el inicio de una estabilidad que nada ni nadie podrá arrebatarte. Una de las transformaciones más poderosas que produce la confianza en Dios es el cambio de perspectiva. Cuando no confiamos, percibimos la vida como una cadena de problemas, injusticias o cargas interminables. Cada dificultad parece una pared insuperable y cada reto se convierte en una amenaza. Pero cuando aprendemos a confiar en el Señor, nuestra manera de ver cambia.
Los problemas ya no son solo obstáculos, se convierten en oportunidades para presenciar la fidelidad de Dios. Las pruebas ya no son castigos, se transforman en escenarios de crecimiento. Y las bendiciones dejan de darse por sentado para convertirse en motivos de gratitud sincera. La confianza en Dios abre los ojos de nuestro corazón para ver más allá de lo que está frente a nosotros. Reflexiona sobre la historia de José en Egipto. Durante años su vida estuvo llena de injusticias, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado sin razón. Cualquiera en su lugar se habría amargado, habría visto todo como una desgracia. Pero cuando José confió en Dios, entendió que cada paso, incluso los más dolorosos, formaban parte de un plan mayor. Al final pudo decir a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es lo que hace la confianza, cambia la perspectiva. Lo que parecía una tragedia, Dios lo usó como un camino hacia su propósito. Esa misma verdad aplica para ti. Tal vez hoy no entiendes por qué atraviesas ciertas pruebas o por qué las cosas no salieron como planeaste. Pero cuando confías en Dios, puedes creer que incluso lo que ahora te duele será transformado en un testimonio de victoria. Esa certeza cambia cómo enfrentas cada día, ya no te levantas con quejas, sino con gratitud. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que aún en lo imperfecto, Dios está obrando. La gratitud nace de una perspectiva transformada. Cuando confías en Dios, dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a valorar lo que ya tienes. Dejas de mirar solo los problemas y empiezas a ver también las bendiciones. Quizás no tienes todo lo que quisieras, pero tienes vida, tienes salud, tienes oportunidades, tienes personas que te aman y, sobre todo, tienes a un Dios que jamás te abandona. Esa gratitud no es ingenuidad, es una elección que fortalece el corazón. Porque cada vez que agradeces, reconoces que Dios está contigo y que tu vida tiene sentido en sus manos. Además de gratitud, la confianza en Dios produce esperanza. El apóstol Pablo escribió en Romanos que el Dios de esperanza nos llena de gozo y paz en el creer para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es un optimismo superficial ni un deseo vacío. La esperanza que nace de la confianza en Dios es la certeza de que el futuro está asegurado en sus manos, aunque hoy no lo veas claro. Esa esperanza es la que te sostiene cuando todo parece oscuro, la que te impulsa a seguir avanzando cuando otros se detienen, la que te recuerda que lo mejor aún está por venir. La diferencia entre una vida sin confianza y una vida con confianza es evidente en la manera en que enfrentamos las circunstancias. La persona que no confía se queja, se frustra y pierde la fe fácilmente. La persona que confía, aunque atraviese dolor, mantiene una actitud distinta, ve con esperanza, vive con gratitud y no pierde de vista que Dios sigue en control. Esa perspectiva no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu interior. Y al cambiar tu interior, cambia también tu manera de vivir. Imagina que pierdes un empleo. La persona sin confianza en Dios verá solo fracaso, inseguridad y temor. Pero quien confía en el Señor podrá decir: sí, este capítulo terminó, pero creo que Dios abrirá algo mejor. Y mientras espera, en lugar de amargarse, agradece por lo aprendido, por lo vivido y por lo que está por venir. Esa gratitud y esperanza cambian la forma en que enfrenta el proceso y muchas veces esa misma actitud abre nuevas oportunidades que antes ni siquiera había considerado. El apóstol Pablo, aún en la cárcel, podía escribir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que alguien privado de libertad, encadenado e injustamente detenido pueda hablar de gozo? La respuesta es sencilla, porque su confianza no estaba en las circunstancias, sino en Dios. Esa confianza le dio una perspectiva diferente y esa perspectiva lo mantuvo fuerte, agradecido y esperanzado, aún en la oscuridad de una prisión. La confianza en Dios transforma no solo lo que haces, sino cómo ves lo que te pasa. Cuando tu visión cambia, tu corazón se fortalece. Puedes decir: gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias por lo que viví. Gracias por lo que vendrá. Y esa actitud abre espacio a la esperanza, una esperanza que no avergüenza porque está fundada en el amor de Dios. Por eso, cada vez que la vida intente llenarte de quejas, responde con gratitud. Cada vez que el miedo al futuro intente robar tu calma, responde con esperanza. Y cada vez que la duda intente sacudir tu fe, responde con confianza en Dios. Porque una perspectiva transformada es una vida que aprende a ver la mano de Dios en todo, incluso en lo que otros solo ven como problemas.
Cuando tú decides confiar en Dios, no solo estás tomando una decisión personal que afecta a tu corazón y tu vida, también estás dejando una huella en quienes te observan. La confianza en el Señor es contagiosa. Porque cuando los demás ven tu firmeza en medio de las pruebas, tu paz en medio de la tormenta y tu esperanza cuando todo parece perdido, algo dentro de ellos se despierta. Tu confianza se convierte en un faro que ilumina a quienes están a tu alrededor. Reflexiona sobre Daniel en la fosa de los leones. Cuando fue acusado injustamente y condenado por obedecer a Dios, su confianza no lo apartó del peligro, pero lo sostuvo en medio de él. Daniel no gritó, no se desesperó, no negoció su fe. Él confió en Dios y esa confianza no solo lo libró, sino que impactó a toda una nación. El rey Darío terminó reconociendo públicamente que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. ¿Lo notas? La fe de uno encendió la fe de muchos. Eso mismo sucede contigo cuando decides confiar. Tal vez no lo notes, pero cada decisión de mantenerte firme en el Señor inspira a alguien más a creer. El Salmo 40 dice, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Aquí hay una cadena poderosa, tú confías, Dios obra en tu vida, otros lo ven y entonces ellos también confían. La confianza en Dios se convierte en un testimonio que trasciende tu propia historia. Cada vez que eliges no rendirte, que eliges seguir creyendo, que eliges mantener tu fe viva, estás mostrando a otros que sí es posible permanecer firme. Quizás no te has dado cuenta, pero siempre hay personas observando tu vida, tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Algunos de ellos tal vez nunca han abierto una Biblia, pero sí leen tu ejemplo todos los días. Y cuando ven en ti una confianza genuina en Dios, algo en sus corazones cambia. Tu fe se convierte en una predicación sin palabras. No necesitas sermones elaborados ni discursos complicados. Lo que realmente convence a otros es ver cómo vives lo que crees. La confianza en Dios también te da la capacidad de ser un apoyo en medio de las crisis de otros. Cuando alguien a tu alrededor está en problemas, suele buscar a una persona estable, alguien que transmita calma y seguridad. Si tu vida refleja esa estabilidad porque confías en el Señor, entonces serás un refugio para muchos. Tu paz se convierte en la paz que otros necesitan, tu esperanza en la chispa que los anima, tu fortaleza en el ejemplo que los levanta. Eso no significa que seas perfecto. Significa que tu confianza en Dios te ha dado algo que otros anhelan, estabilidad en medio de la inestabilidad. Un ejemplo bíblico hermoso es el de Pablo y Silas en la cárcel. Después de haber sido golpeados y encarcelados injustamente, en lugar de quejarse, cantaban himnos y oraban a Dios en la medianoche. La Biblia dice que los otros presos los oían y de repente un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. No solo ellos fueron libres, todos los que estaban cerca también fueron alcanzados. Y el carcelero, al ver su confianza en Dios, terminó entregando su vida al Señor junto con toda su familia. Así funciona la fe, lo que tú vives en confianza impacta a quienes te rodean. Piénsalo en lo práctico. Tal vez tienes un familiar que aún no cree o un amigo que está alejado de Dios. Es posible que tus palabras no lo convenzan, pero tu ejemplo sí. Cuando él vea cómo confías en Dios en medio de tus luchas, cuando que no te quiebras aunque las circunstancias sean duras, cuando observe que tu paz no depende de lo externo, entonces entenderá que hay algo diferente en ti y eso puede abrirle la puerta a buscar al mismo Dios en quien tú confías. La confianza en Dios no solo es un refugio personal, también es una semilla que siembras en otros. Puede que nunca imagines el alcance que tiene tu fe. Un acto de confianza tuyo puede salvar la fe de alguien más, puede dar esperanza a quien estaba por rendirse, puede iluminar a quien estaba en tinieblas. Eso es lo que significa ser sal de la tierra y luz del mundo, mostrar con tu vida lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien que confía plenamente en Él. Por eso, no subestimes tu ejemplo. Cada vez que eliges confiar en Dios, en lugar de rendirte al miedo, estás predicando. Cada vez que decides creer cuando todos dudan, estás impactando vidas. Cada vez que tu boca proclama gratitud en medio de la prueba, alguien a tu alrededor está siendo inspirado. Puede que no lo veas en el momento, pero tu confianza tiene un eco que va más allá de ti. Una de las verdades más poderosas que nos revela la palabra de Dios es que cada persona fue creada con un propósito. No naciste por casualidad. No estás en este mundo solo para sobrevivir, trabajar y morir. Tu vida tiene un llamado,
un diseño y un plan divino que trasciende lo que alcanzas a imaginar. Sin embargo, para caminar en ese propósito se necesita confianza. ¿Por qué? Porque el camino hacia lo que Dios tiene preparado rara vez es fácil o inmediato. Implica desafíos, pruebas y decisiones que requieren fe. Y solo quienes aprenden a confiar en el Señor pueden mantenerse firmes hasta alcanzar lo que Él ha planeado. Miremos el ejemplo de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios lo llamó para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Era una tarea gigantesca, dirigir a una nación entera, enfrentar ejércitos poderosos, conquistar ciudades fortificadas. Humanamente parecía imposible, pero Dios le dio una instrucción clara: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Observa que la fortaleza de Josué no dependía de sus habilidades de guerra ni de su experiencia como líder, sino de su confianza en la promesa de que Dios estaría con él. Esa confianza lo capacitó para cumplir su propósito y llevar al pueblo hacia la victoria. Lo mismo sucede contigo. Tal vez Dios ha puesto sueños, llamados o responsabilidades grandes en tu corazón. Puede que enfrentes desafíos que parecen demasiado grandes para ti, pero cuando confías en el Señor, descubres que no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él puede hacer a través de ti. La confianza es la llave que activa el poder de Dios en tu vida, que te prepara para asumir tareas que nunca hubieras imaginado y que te da el valor de avanzar incluso cuando tienes miedo. El propósito de Dios para tu vida siempre será mayor que tus fuerzas, porque está diseñado para que dependas de Él. Y aquí está lo hermoso: cuando confías, Él te equipa. Si necesitas sabiduría, Él te la da. Si necesitas fortaleza, Él la renueva. Si necesitas dirección, Él la revela. Y cada desafío que enfrentas en el camino no es un obstáculo para destruirte, es un entrenamiento que te prepara para lo que viene. La confianza convierte las pruebas en formación y cada paso difícil se transforma en una lección que te capacita para cumplir el plan de Dios. Pensemos en David. Antes de ser rey, tuvo que enfrentar leones, osos y, finalmente, al gigante Goliat. Cada una de esas batallas fue un entrenamiento. Cuando se paró frente al gigante, no se basó en su experiencia como soldado, porque ni siquiera lo era. Se basó en su confianza en Dios. Dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa confianza fue lo que le dio la victoria, y lo que parecía un momento imposible se convirtió en el inicio de su propósito como rey de Israel. Piensa en tus propios gigantes. Tal vez no son guerreros con armas, pero sí pueden ser problemas que parecen más grandes que tú: deudas, enfermedades, conflictos familiares, temores internos. Cada uno de esos gigantes puede intimidarte, pero si confías en Dios, descubrirás que no estás luchando solo. Él pelea tus batallas y te prepara para la victoria. Cada desafío que enfrentas con fe es un paso más hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para ti. La confianza en Dios también despierta valentía. No se trata de no sentir miedo, sino de seguir adelante a pesar de él. El miedo paraliza, pero la confianza en el Señor te impulsa. Y cuando das un paso en fe, Dios respalda ese paso. Así fue con Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Cristo, pudo hacer lo imposible, pero cuando miró las olas, se hundió. ¿Qué nos enseña esto? Que la valentía no es ausencia de temor, es mantener los ojos puestos en Dios y confiar en que Él tiene el control. Además, la confianza te protege de rendirte antes de tiempo. Muchos abandonan el propósito de Dios para su vida porque las pruebas se vuelven pesadas, porque los resultados tardan, porque las puertas parecen cerradas. Pero quien confía en el Señor sabe esperar, y mientras espera se fortalece. Isaías 40 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esa espera no es pasiva, es activa. Es seguir creyendo, seguir caminando, seguir obedeciendo, confiando en que Dios cumplirá lo que prometió. No importa cuán difícil parezca tu camino, si Dios te dio una promesa, Él mismo te dará la fuerza y los recursos para verla cumplida. Tu tarea es confiar, su tarea es cumplir. Y aunque hoy no veas todo claro, cada paso de confianza te está preparando para lo que viene. Ninguna prueba es en vano, ninguna lágrima es desperdiciada. Todo lo que enfrentas está moldeando tu carácter para que seas capaz de sostener la bendición que Dios tiene para ti. No subestimes el poder de confiar en el Señor. Esa confianza no solo te sostiene en lo cotidiano,
también te prepara para cumplir tu propósito eterno. Te convierte en alguien capaz de enfrentar gigantes, de atravesar desiertos, de resistir pruebas y de llegar a la tierra prometida que Dios preparó para ti. Confiar en Dios no significa tener un camino fácil, significa tener la seguridad de que nunca caminarás solo. En esta jornada de fe, recuerda siempre, cuando confías en Dios, te conviertes en ese monte Sión inquebrantable. Tu vida se transforma en un testimonio vivo de su fidelidad, una luz que guía a otros hacia la esperanza eterna. Porque quien confía en el Señor no solo encuentra estabilidad para sí mismo, sino que se convierte en un instrumento de bendición para todos aquellos que cruzan su camino. Porque donde otros ven límites, Dios te da creatividad y favor delante de las personas correctas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar que Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga.